Buenas noches. Primero, usted pasó por ese ministerio, conoce en detalle cómo se aplica la encuesta. ¿Qué le parece esta cifra? ¿Se bajó la pobreza o el índice de 14,4 a 11,7%? Hay varias cosas. Primero, creo que la noticia más relevante hoy día, Beatriz, algo decía usted, es que todavía tenemos, de hecho, casi 20% de los chilenos que viven en pobreza. Eso es medido con la pobreza multidimensional, que es la nueva, que es mucho mejor que la antigua. Y que ya lo vamos a detallar para que todos entendamos. Para que todos entendamos. Y esos son en realidad 3,5 millones de chilenos. Son más que los que se mide con la pobreza de ingreso, que es una medida más pobre. La pobreza de ingreso simplemente mide el ingreso. ¿Qué es lo que decíamos antes? ¿Qué es lo que usted decía antes? 105.000 pesos para una persona, 531 si son 6 miembros en una misma casa. Que eso es una medida muy pobre, porque en el fondo no te ve la complejidad. Un adulto mayor que necesita remedio, una enfermedad, no consigue salud, no consigue vivienda. Exacto, veamos esa diferencia. Una cosa, y lo que mencionábamos al principio, es la pobreza por ingreso, que es esta cifra dura del 14,4 se baja al 11,7. ¿Qué significa la pobreza multidimensional? Es que en lugar de mirar simplemente con una mirada pequeña de los ingresos, empezamos a mirar, ¿sabes qué? Tal vez miremos la salud. ¿Qué atención tiene? Miremos el tema de la vivienda. ¿Cómo está la vivienda? Miremos el tema de la educación. Entonces, esto en la literatura internacional lleva mucho tiempo. Yo cuando fui ministro de Desarrollo Social, nos contactamos con Oxford, que es la universidad que más sabe de este tema, que de hecho ahora sigue asesorando al Ministerio de Desarrollo Social, que es la OFI, y ellos ya empezaron a implementar esto, y lo bueno que tiene esto es que te permite hacer políticas públicas más dirigidas. Claro, porque se sabe exactamente qué pasa con vivienda y esta persona, con educación, con salud. Entonces te permite buscar los bolsones de pobreza. Y lo que yo echo de menos, como sociedad, como Estado, es que tengamos baterías de programas conjuntos. Me explico, en Bajos de Mena, que ojalá el Ministerio de Desarrollo Social pudiera desarrollar, dado que ya tenemos la indicador multidimensional, una política multivitamínica, por ponerle un nombre, que lleve salud, que lleve educación, que lleve seguridad, antidroga, que de alguna manera se haga cargo de estos bolsones de pobreza que están en Chile. Por mucho tiempo miramos la pobreza solo por ingreso, que es verdad que es importante porque tiene que ver con el empleo. El empleo es un elemento fundamental en Chile para llegar a fin de mes, pero no es suficiente. Y el Estado normalmente es mejor para hacerse cargo de lo multidimensional que del empleo, porque los empleos públicos normalmente no están disponibles para poder paliar muchas de estas dificultades. ¿Por qué se mantiene todavía esta mirada diferente respecto al ingreso y respecto a la pobreza multidimensional, que abarca mucho más y que de alguna manera transparenta más la cifra? Porque es más alta la pobreza multidimensional respecto a la pobreza por ingreso. Bueno, una de las grandes noticias es que nos atrevimos, y nosotros empujamos con mucha fuerza, para que nos atreviéramos a sincerar las cifras. Porque por mucho tiempo no se estaba dispuesto a cambiar la cifra. Solamente era ingreso. Solamente ingreso. Y nos decían muchas veces que si la cambiábamos íbamos a mostrar más pobreza. A mucha gente no le gusta verla. A mí lo que me gusta de que hoy día estemos hablando de esto, y yo espero que la pobreza no sea invisible. A mí lo que me da pena es que en los últimos 2 años yo he escuchado muy poco hablar de pobreza. Aumentar los campamentos, y si no es por el techo para Chile, si no es por... No está hoy día en la política como prioridad importante la pobreza. Perdón, pero no está en la política la prioridad por pobreza cuando hay ciertas reformas que trataban de apuntar a un Chile menos desigual, y a lo mejor ahí usted entra a un detalle más de lo que significa la desigualdad respecto a la pobreza. Pero, a ver, independiente a lo mejor del trámite de las reformas, si una reforma busca una mejor educación, un mayor acceso, o que sea gratuita para ciertos segmentos, o que no haya copago, por ejemplo, o una reforma tributaria, ¿eso no apunta al fondo, que es tratar de disminuir estos índices de pobreza? Desgraciadamente me encantaría que fuera así, pero hicimos una reforma tributaria que fue muy importante, de 3 puntos del PIB, y no hay ni un peso destinado a la pobreza. Nada, ni siquiera la pobreza entendida como educación para los más pobres. Yo le iba a preguntar por eso. ¿Y en educación, cuando se destina a educación, no está justamente apuntando a pobreza? Mira los indicadores de cómo está la evolución del destino de los recursos de la reforma educacional a los sectores más pobres. No están llegando ahí. O sea, la reforma educacional está pensada para gratuidad universal, que podemos quererlo. El problema está que el pecado de omisión de dedicar esos recursos a gratuidad universal, que yo feliz que lo hagamos con los sectores más pobres, con los sectores de clase media. ¿Qué es como se está haciendo ahora? Pero el problema está que se está comprometiendo recursos permanentes. Con la reforma educacional lo que tú estás haciendo es comprometiendo ingresos permanentes a sectores de altos ingresos. Pero hoy día no, diputado. La reforma que mandaron sí, pues.
A ver, ahí me pierdo. Solo para aclararlo, claro. Ya vamos a entrar como a las otras dimensiones. Pero, a ver, la reforma educacional, claro, tenía varios destinos, ¿no? Una cosa es terminar con el copago y todo lo que pasó con la reforma educacional, más bien escolar. Y está el otro destino, que es la reforma de educación superior. Y uno de los grandes temas, y lo que se le cobra a este gobierno, es que prometió gratuidad universal y todavía está solamente en los segmentos de menores recursos para la gratuidad, y no se ve cuándo llega a cumplirse ese compromiso del 100%. No, pero porque acuérdense que la ley lo que dice es que en el futuro, ingresos futuros van a ir. Ah, no, por supuesto. Entonces, pero hoy día está focalizado en otros lados. Sí, pero la ley queda amarrada con los ingresos futuros. Entonces, le insisto, a mí me encantaría que hoy día partiéramos con el primer piso de la casa, que es poder asegurarle a los sectores de más bajo ingreso que tengan una educación pública igual que una de la misma calidad que la educación particular pagada. Si la gran desigualdad que tenemos en Chile, ¿cuál es? ¿Y dónde nace? En los primeros 7 años de vida. Los que tienen lucas pagan sus colegios privados, sus jardines privados, el resto, y ahí se arma una brecha de desigualdad que, si tú miras los datos de cómo están correlacionados los ingresos de los padres y los resultados educacionales, se quiebra el árbol de la desigualdad, se abre ahí y después se mantiene bastante constante. Entonces, si no invertimos ahí, que es la educación, ojalá pública, en los sectores de más bajos ingresos, por ejemplo, invitando a los mejores profesores de Chile a que nosotros como sociedad les vamos a, por favor, pedir que vayan a los sectores de más bajos ingresos, compensándoles porque es más sacrificado, porque es más duro. Esa focalización hacia la pobreza es la que yo no he escuchado.